cuento. El nuncio apostólico de Perú, Monseñor James Patrick Green, envió una carta al dirigente político venezolano Óscar Pérez, exiliado en ese país, en la que asegura que la Santa Sede sigue muy de cerca la situación venezolana. La misiva fue en respuesta a una carta enviada por Óscar Pérez al Papa Francisco, en la que solicita inspeccionar y evaluar los centros penitenciarios donde permanecen encarcelados los presos políticos en Venezuela. El exiliado sugirió que la visita sea mediante la creación de una comisión de obispos no venezolanos designada para constatar in situ las condiciones de los detenidos. Para ello pide el acompañamiento de integrantes de la Cruz Roja Internacional con el fin de que entre todos puedan constatar el ambiente de reclusión y el estado de salud de los presos políticos en Venezuela. Precisamente nos acompaña Óscar Pérez, exiliado venezolano en Perú. Una buena tarde, Óscar. Gracias por atender la llamada de la tarde de NTN 24. Sí, hola, buenas tardes, Carlos Eduardo, y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través del canal de las Américas de NTN 24. ¿Okay? Un placer. Hemos visto que expresidentes han viajado a Venezuela para ver a los presos políticos. No lo han logrado, pues no han recibido autorización del gobierno de Maduro. ¿Confía usted en que si se llega a conformar esta comisión de obispos puedan verificar el estado de estos venezolanos en prisión? Sí, Carlos. Es que efectivamente cuando nosotros nos dirigimos formalmente al Papa Francisco, en primer lugar lo hicimos convencido de nuestra fe católica y convencido de todo lo que en la búsqueda de la paz ha venido adelantando el Papa Francisco en otras latitudes. Y además lo hicimos siguiendo bien de cerca lo que han sido en algunas ocasiones las manifestaciones, no solamente de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, sino de otros altos personeros del oficialismo en Venezuela, que han dicho que verían con muy buena mirada una posible mediación del Papa Francisco frente a la grave situación que se presenta en Venezuela, por lo cual, al menos que sea una nueva careta hipócrita la que nos han venido presentando estos señores desde el gobierno venezolano, no creo habría inconveniente alguno en que se le permitiera a una comisión de obispos no venezolanos, para no caer en la misma temática de siempre de estar cuestionando al prelado venezolano, a la iglesia venezolana, y que se le permita, precisamente como lo solicitamos en esa carta, que in situ esa comisión de obispos no venezolanos pueda constatar la gravísima situación de reclusión por la que vienen atravesando o registrando nuestros hermanos presos políticos en Venezuela, algunos de ellos incluso en huelga de hambre. Nosotros hicimos esta solicitud formal al Papa Francisco de la creación de esta comisión de obispos para inspeccionar la situación en la que están recluidos estos presos políticos en Venezuela, basándonos en hechos muy graves, por ejemplo, como el que algunos venezolanos estén presos por razones políticas en una zona de la policía política venezolana que es conocida como La Tumba, que está ubicada en un quinto sótano del SEBIN en Caracas, una cárcel pintada de blanco en donde no tienen acceso a la luz directa del sol, al igual que nuestros hermanos presos políticos en el helicoide, que pasan hasta 2 meses sin ser sacados a tomar el sol, y otros hermanos presos políticos que están siendo arbitrariamente trasladados, como fue el caso de Daniel Ceballos, a cárceles de máxima peligrosidad, lo cual obviamente ya con el solo hecho de que están presos de manera injusta, de manera ilegal, solamente por oponerse a lo que está pasando en Venezuela, tenemos que agregar que sean tratados en sus sitios de reclusión de una manera realmente inhumana y violatoria desde todo punto de vista de los derechos humanos en nuestro país. Ahora, Óscar, la nunciatura peruana ya respondió. Le pregunto, ¿ha tenido conversaciones posteriores? ¿Le han dado fechas? ¿Qué le han dicho? No, efectivamente recibimos una comunicación formal del nuncio apostólico de la Santa Sede acá en Perú, Monseñor James Green, quien nos manifiesta en primer lugar que la propuesta que hicimos de la creación de esta comisión de obispos para inspeccionar in situ la situación de reclusión de los presos políticos en Venezuela, acompañados además de la Cruz Roja Internacional,
Y además nos dijo que nos responde en esta comunicación que está siendo considerada por la Santa Sede esta propuesta que le hicimos al Papa Francisco, pero además hay un espacio o unas líneas en donde dice: le aseguro que la Santa Sede sigue muy de cerca la situación venezolana y que no ha dejado de interesarse en los modos que le son propios por las condiciones de los opositores políticos detenidos y en general por el respeto de los derechos humanos en Venezuela, lo cual desde nuestro punto de vista es algo bien importante que de manera formal el representante de su santidad acá en el Perú nos manifieste que están trabajando en esta línea y que obviamente es lo que nosotros queremos. Mira, Carlos Eduardo, como tú bien sabes, el pionero, quien inició la lucha por la libertad de los presos políticos en Venezuela es quien te habla en este momento. Y yo he visto cómo se ha convertido el tema de los presos políticos en Venezuela como una suerte de reciclaje. Eso en relación a lo que escuchaba anteriormente del defensor del pueblo. ¿Cómo reciclaje? Sueltan 5, pero meten presos 10. Sueltan 10, pero meten presos 20. Sueltan 20, pero meten presos 30, 40. Entonces el cuento de nunca acabar. Aquí definitivamente lo que está sucediendo en Venezuela, en el mundo, en este momento, en donde se está conociendo de manera real qué es lo que está sucediendo en Venezuela en materia de violación de derechos humanos, de persecución por las ideas, es bien importante porque ya es hora de que el mundo entienda de que lo que está aconteciendo en Venezuela es muy grave y no solamente se sigue a personas vinculadas al sector político. Tenemos presos en Venezuela por tuitear, por colocar Twitter que le son incómodos al gobierno, como el caso de Inés González. Tenemos el caso de que la persecución política en Venezuela ya no solamente es contra dirigentes políticos, contra personas de carne y hueso, contra individuos, sino que también la persecución política es contra medios de comunicación como tal cual el Nacional, el Carabobeño, contra medios de comunicación que utilizan la internet para la difusión de las noticias, como los portales web La Patilla, entre otros, y bueno, el mismo NTN 24, RCTV. O sea, ya la persecución política en Venezuela ha trascendido al hecho mismo de perseguir a dirigentes políticos, a dirigentes sociales que en las calles se oponen a lo que está pasando en nuestro país, sino que ya la persecución es en contra de instituciones, de medios de comunicación, de empresas como Polar y otras tantas más que son acosadas con multas, con invasiones, con amenazas de ser estatizadas. Y frente a eso, obviamente que nosotros sí creemos que esta propuesta que le hemos hecho al Papa y ahora que recibimos esta respuesta a través del nuncio apostólico acá en Perú, nos llena de muchísimo optimismo frente a lo que pudiese ser la mediación del Papa Francisco para la búsqueda de la libertad de nuestros hermanos presos políticos y que cese la persecución política en nuestro país. En pantalla, Óscar Pérez, exiliado venezolano en Perú. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. A ti, Caco, un gran abrazo. Un saludo, Óscar.